CENS 10, Centro Educativo de Nivel Secundario. Los docentes hablan de su profesión. ¿Por qué decidiste ser docente? Digamos que llegar a la docencia fue el producto de un conjunto de circunstancias que no tienen que ver con una vocación primaria. O sea, no es que yo de chico ya pensaba ser docente, ni siquiera en la secundaria. Pero las cosas se fueron dando de una manera tal que evolucionando en mi vida, después de haber trabajado, pasado por varios laburos, decidí, por un lado, dedicarme a la docencia, considerando que había un potencial que yo podía explotar, comunicar, y por otro lado porque yo soy un convencido que en la educación a veces se pierde de vista lo más importante, y es que la escuela está para enseñar a pensar. Es decir, la escuela, básicamente yo lo que veo es un déficit en la enseñanza en términos de justamente desarrollar la capacidad crítica de los alumnos, ¿sí? Es decir, a los alumnos, más allá de volverse los repetidores, también de alguna manera, se los considera como un sujeto de minoridad, en el cual el docente debe tutelar y debe regir pautas de manera tal de que son indiscutibles. Y eso es lo que siempre de alguna manera me molesta en la vida en general, no solamente en términos escolares, sino también en términos de las relaciones laborales y demás. Te quiero anticipar de que yo había sido delegado en distintos lugares de trabajo, donde no era docente aún, y siempre consideré que hay una especie de vínculo por parte del empresario, del patrón, puede ser el Estado, con el trabajador, en el cual el trabajador tiene poca o casi nula capacidad de decidir. Y muchas veces el trabajador no reflexiona sobre su propia situación, es decir, sobre su propia vida, sobre su existencia, sobre lo que le está pasando, por qué le pasa lo que le pasa. Y entonces, digamos que esa pulsión, que me acercó a ser delegado sindical y a trabajar en términos, gremiales con mis compañeros, en el gremio de prensa y, incluso después en el profesorado fui presidente del centro de estudiantes. Yo estudié en el Alicia Moró de Justo, en el Normal 1. Y bueno, lo que siempre vi es esta manera de confrontar al alumno en términos de la minoridad, un concepto de minoridad en donde el alumno aprende y el profesor enseña, es el que sabe. Y muchas veces me ha sucedido en la vida de enfrentarme con profesores que saben menos que uno, no por mí, sino en general, ¿no? Entonces me parecía que la educación, la docencia, es un fuerte motor para precisamente incitar al pensamiento, ¿no? Al desarrollo de esa capacidad que tenemos todos y que no siempre, se ubica como el factor, el elemento principal de la educación. Enseñar a pensar, no es enseñar, información hoy la conseguimos en cualquier lado, desde internet, los diarios, la radio, la televisión. El tema es pasarlo por un tamiz crítico, poder leer, poder informarnos, pero realmente poder hacerlo. No todos podemos informarnos. Debates como, por ejemplo, el que se está dando ahora en relación al derecho al aborto o en relación a los derechos de las mujeres y el 8M, que mañana vamos a tener una gran movilización por donde las mujeres van a sacar a relucir su condición de doble explotación, tanto en términos domésticos como en términos laborales. Justamente hay que someter todo ese tipo de cosas a una ubicación, espacio, temporal, y ver cómo a lo largo de la historia, en forma diacrónica, fueron modificándose las relaciones humanas, producto de que el hombre se convirtió en partícipe activo. Ahora, para ser un partícipe activo es necesario
poder pensar, es decir, pensar críticamente. Y eso es lo que la escuela tiene que dar como herramienta. Ahora, aprender a pensar justamente significa aprender a relacionar, a contrastar, a comparar, y para eso hay que prestar atención, separando lo que es esencial de lo que es superfluo, aleatorio, etc. ¿Sí? ¿Cuáles son las mayores dificultades que encontrás en tu labor cotidiana? Bueno, las mayores dificultades tienen que ver con justamente la base acrítica con la que llegan los alumnos y esa dificultad que tienen para abordar el texto, para de alguna manera tomar distancia, objetivar lo que se está leyendo, lo que se está viendo, etc. Y entonces convertirse en sujeto pensante. Entonces, ese es un aspecto. El otro aspecto son aspectos materiales que tienen que ver con que lamentablemente la docencia necesita de un tiempo complementario al tiempo áulico. Y eso implica poder disponer, para disponer de ese tiempo hay que disponer de un salario digno, digamos, un salario como corresponde. La capacitación, etcétera, todo eso debería ser dado por las universidades públicas, deberíamos tener años sabáticos en el cual nosotros podamos formarnos intensamente en términos pedagógicos y en cuanto a lo curricular. Y aparte, bueno, sabemos que los espacios áulicos, las escuelas, los edificios están en condiciones deplorables. Entonces, en muchos casos, digamos, en un porcentaje muy elevado. Entonces, también yo no diría la ausencia del Estado. En todo caso, el Estado está presente actualmente dándole una mano a la educación privada y abandonando la pública. Y yo creo que deberíamos también pasar a un sistema educativo de carácter nacional. Está muy fragmentado, provincia por provincia, municipio por municipio, pay por pay, digamos escuela por escuela, y deberíamos tener como hace unos 40, 50 años atrás una escuela bajo un sistema nacional, concebido nacionalmente, con currícula nacional, y donde el Estado ponga el dinero que tiene que poner. ¿Cuál fue el momento más triste y el momento más alegre que recordás en tu carrera docente? Los más tristes generalmente tienen que ver con las frustraciones, cuando en determinado grupo uno no consigue determinados objetivos, obtener determinados resultados. A veces, generalmente los disgustos, uno, por lo menos en mi experiencia personal, yo me lo llevo más en relación al personal adulto, es decir, a las autoridades, a los directivos o a los superiores, que con los alumnos. No es que no he tenido disgusto con algún alumno, pero bueno, son casos puntuales. Pero en general, más bien los disgustos tienen que ver con el fracaso del sistema, como sistema. ¿Qué le dirías a un joven que está dudando en dedicarse a la docencia? Le diría que si tiene la duda es porque de alguna manera esconde en sí mismo la semilla del educador y que debería hacerlo germinar. Es decir, si es en términos de costo-beneficio y aplicamos la ecuación dinero, creo que no cierra. Pero si es en términos de una satisfacción por el reconocimiento que tiene, que va a tener o puede tener de los alumnos, creo que tiene que apostar a la docencia. Hoy, ¿cuál es tu gran anhelo como docente? Y el gran anhelo sería que verdaderamente haya una revolución educativa en el país. Pero para que haya una revolución educativa tiene que haber, primero, yo creo que la gran revolución educativa de este país sería que todo el mundo tenga trabajo en este país en blanco con un salario que cubra la canasta familiar. Esa sería la gran revolución educativa, porque todos los que peinamos canas o no tenemos canas para peinar, sabemos que hace 40 años las familias de alguna manera podían contener a sus hijos y en la escuela mirarle en la casa, la carpeta, poder darle una mano al hijo, ir a hablar con la maestra, etcétera, etcétera. Hoy lamentablemente hubo un ataque desde el punto de vista social muy fuerte contra la familia
Y este impacto sobre la familia, que la desintegró por temas que tienen que ver con el trabajo en negro, la flexibilidad laboral, la desocupación y todo eso, creo que, y bueno, junto con eso, de la mano, el alcoholismo, la drogadicción, situaciones abandónicas, bueno, problemas de pareja, violencia doméstica, es decir, todo va de la mano. Entonces, verdaderamente pienso que para hacer una revolución educativa hay que hacer una revolución política en el país. Y esa revolución tiene que ver con darle trabajo a todo, o sea, todo el mundo tiene que tener trabajo y todo el mundo tiene que ganar un salario en blanco que cubra la canasta familiar. Ya con eso, y después solucionando problemas como el de la vivienda, el de la salud pública, gratuita para todos y demás, yo creo que la educación va a marchar por los carriles que corresponden. No es casualidad que Finlandia se tome como un modelo, pero en Finlandia, ¿cuál es la situación social? Comparémosla con la de la Argentina. Entonces, a ver, si a alguien que trabaja se lo despide como un trapo, que ya no sirve para nada, evidentemente esa subestimación y esa falta, digamos, de estima social se va a transmitir necesariamente al hijo. Y entonces en la familia va a haber rebotes de estas situaciones. Lamentablemente, hablando mal y pronto, en un término que no es muy académico, el forreo general termina justamente repercutiendo en la situación áulica. Y esto es lo que justamente habría que modificar a partir del respeto a la población. Y el respeto a la población implica darle a la población aquello que necesita en forma vital. Los medios de vida, la vivienda, el trabajo, el salario digno, el trabajo digno también.